Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente está el hermano Alexander Castellanos con ustedes, hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos estudiando el capítulo 2, el tema que es precisamente una descripción de uno de los versos bíblicos: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y que estamos basando en el capítulo 2, los versos 5 hasta el 11. Ahora vamos a continuar con la parte que estamos estudiando, que se revela el sentir de Jesús. Hemos visto que Él es servicial y compasivo, y ahora vamos a ver que Él es sumiso y sacrificado. Yo les aseguro que lo que vamos a ver les va a edificar mucho a ustedes, y sobre todo porque van a conocer aspectos importantes sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a ser el Señor sumiso y sacrificado, noten lo que dice la palabra del Señor. Dice que Él estuvo en la condición de hombre. No fue el fin del viaje de descenso de Cristo. Él todavía tuvo que recorrer el trayecto hacia el Calvario. Y miren qué cosa, que no son casualidades, sino que la palabra de Dios se complementa la una con la otra. En el estudio de la vida de Cristo estamos estudiando casi esta misma situación paralela. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 8. Jesús tenía que morir. Eso hay que entenderlo. Hay que dejarlo bien claro, que Jesús tenía que morir. Si no hubiese sido así, en vano sería nuestro cristianismo. En vano estaríamos luchando por ser miembros de la iglesia. En vano estaríamos luchando o esperando, mejor dicho, el día del juicio final, sea que Él venga en vida nuestra o cuando estemos muertos. Sería como yo ser miembro de tantos clubes que hacen buenas obras aquí en la tierra, en nuestro país, en el mundo entero. La Cruz Roja, el Club Rotario, y en fin, hay una diversidad de organismos que hacen muy buenas obras en el mundo, pero ahí termina. Una vez muere la persona que ha sido miembro, ahí termina su relación, su trabajo. Entonces, otros han dejado esta tierra sin morir, y esto quiero que lo entendamos, porque hay dos casos en las Sagradas Escrituras de otros que dejaron la tierra sin morir, y vamos a ir al caso de Enoc. En Génesis capítulo 5 y el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ve? Génesis 5:24. O sea, fíjese bien usted que él no vio muerte, pero eso fue decisión de Dios, hermano. No tenemos que estar especulando sobre esta situación de por qué se dio esto. Hay decisiones de Dios que no las tenemos ni que discutir.
Deuteronomio 31 dice las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero tenemos otro caso en Hebreos capítulo 11, hablando del mismo Enoc, para confirmar esto que estamos hablando. Dice, por la fe no fue traspuesto, fíjense, o sea, no murió para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un segundo caso que tenemos es el de Elías. Vámonos al segundo libro de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ven? Entonces nosotros podemos entender que son claras estas dos situaciones. Y Jesús podía haberla dejado de igual modo. Por ejemplo, si vemos en Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 18, ahí dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él está diciendo claramente que tenía el poder, ¿ve? Para, como quien dice, para no morir, ¿verdad? Pero Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, no obstante, Él tenía que morir si usted y yo habíamos de tener esperanza en la vida eterna. Entonces, o sea, esa esperanza única de vida eterna. Mire lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 15 y el versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Él, por lo tanto, estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte. Fíjense bien, hasta la muerte, y no en cualquier muerte, sino en la más despreciable muerte que el hombre podía idear. Y es en esta parte que, si usted nunca la ha oído, quiero que le pongan mucho y especial cuidado. La muerte por crucifixión, yo siempre lo enseño y le doy énfasis a esta situación. La muerte por crucifixión había sido tomada de los fenicios y de los persas. Pero ¿qué sucedió? Que fue perfeccionada por los romanos. O sea, el origen estuvo entre los fenicios y los persas, pero los romanos la perfeccionaron. Es como cuando se da un invento de algo. Surge de una persona, pero hay otras personas que toman esa base de ese invento determinado, crear un motor, por ejemplo, y le hacen otras perfecciones. Entonces, pero, ¿qué es lo que quiero que sigamos entendiendo acerca de la muerte de cruz? La muerte de cruz era un instrumento de ignominia para los judíos, era de lo más bochornoso, era de lo más detestable, hermanos. Mire, vamos a Deuteronomio en el capítulo 21 y el versículo 23. Miren lo que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero.
sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Luego, si nos vamos al Nuevo Testamento, a la epístola del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 13, mire cómo se expresa acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la cruz era un instrumento de ignominia para los judíos y de escandalosa insensatez para los gentiles. Les llevo a 1 Corintios en el capítulo 1 y el versículo 23. Miren lo que dice acá. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ahora entendemos mejor por qué era tropezadero, porque la muerte de cruz era lo peor, y para los gentiles locura. ¿Ve? O sea, tanto judíos y gentiles morir en la cruz era lo peor. Entonces miren lo que sucede, que en la culta sociedad romana, y digo culta entre comillas, en la culta sociedad romana, la palabra cruz, voy a decir al menos 3 aspectos bochornosos en relación a la palabra cruz. Primero, era una obscenidad que no debía pronunciarse en conversación. Así era, hermanos, la palabra cruz era una obscenidad que no debía de pronunciarse en una conversación, hermanos. Imagínense qué terrible. En segundo lugar, la cruz era el más bajo nivel de la degradación humana. Hablar de la cruz era del más bajo nivel de degradación humana que se pudiera tomar en cuenta. Y en tercer lugar, el último peldaño de la escalera que baja del trono de Dios. Era la última clasificación, ¿ve? Que baja del trono de Dios. Entonces, yo por eso, hermanos, y yo recientemente estando en el encuentro en Bolivia, me tocó dar una predicación y lo hice sobre el tema de la cruz. Yo les hice ver a la hermandad que a mí el símbolo de la cruz no me es de agrado. Y les digo, yo sé que estoy hablando duramente y a lo mejor cuando termine de hablar con ustedes, muchos de ustedes me van a enrostrar de que por qué he hablado así. Pero yo lo hablo con base, les digo, porque he estudiado. Yo tuve un tiempo, y a mi esposa se lo decía, les dije que querían dar una cruzota aquí, ¿ves? Pero después me di cuenta con el estudio de que el símbolo de la cruz era lo más nefasto. Y les digo, y yo entiendo que en las iglesias de Cristo, cuando hacemos nuestros afiches, cuando hacemos nuestros banners, ponemos esa cruz, ¿ve? Pero, hermanos, hay que entender lo que realmente simboliza esa cruz. Para en aquella época en que nuestro Señor Jesucristo murió, no era algo deseable, hermanos, no era algo nada agradable, ¿ve? Ahora yo no me voy a poner a discutir, hermanos, y a polemizar con iglesias o hermanos que a lo mejor tengan una cadena de oro y anden en una cruz. Yo no me voy a poner a esa situación fanática. Si la quieren andar, ándenla, pero mi convicción es que he aprendido que yo no debo luchar por andar con ese símbolo, por lo que
a mis años he estudiado lo que significa o lo que llegó a significar, hermanos, el símbolo de la cruz. Entonces, ¿qué hizo que Jesús estuviera dispuesto a sufrir tan humillosa o tan humillante y dolorosa muerte, hermanos? Esa muerte de cruz. Ya hemos explicado que lo hizo porque Él nos amó. En Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 20, allí tenemos un texto que lo repetimos y lo hacemos de memoria y lo hacemos como nuestro texto, como un amuleto, podríamos decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 8, en su segunda parte, añade otra razón: sumisión a la voluntad de Dios. Dice que se hizo obediente, ¿ve? Se hizo obediente hasta la muerte, dice. Durante su ministerio personal, el Señor Jesús dijo, miren lo que tenemos vamos a Juan capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que en el huerto de Getsemaní, él, por decirlo así, hermanos, como quien dice, forcejeó en oración con lo que le esperaba, pero miren cómo terminó esta oración con sus palabras. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 42. Lucas 22, 42. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, ahí vemos en Filipenses capítulo 2, verso 8, que Él anduvo por la senda de la obediencia hasta la muerte, su muerte en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que debido a su sumisión a Dios, Jesús hizo el sacrificio supremo por nosotros. Debido a esa sumisión que Él tuvo hacia su Padre Celestial. Entonces, hagámonos varias interrogantes, hermanos. ¿Por qué recalcó el apóstol Pablo que Jesús era, o que Jesús se desprendió, o sea, se despojó? Porque él le dio énfasis a esta situación, es decir, sirvió, tuvo compasión y se sacrificó. Porque el apóstol Pablo lo habla en una forma tan enfática, lo habla en una forma tan clara. Fue con el único fin de ayudarnos a aprender el amor y el cuidado de Cristo por nosotros, hermanos. Bueno, el mensaje debería tener este efecto en nosotros, pero el propósito del apóstol Pablo no fue enseñar, como quien dice, una teología. Ser teólogo en cierta forma es fácil. O sea, el teólogo es el que se dedica a estudiar cosas religiosas, las enseña, piensa de una manera, piensa de otra manera, enseña sus conceptos, enseña como él cree. Esa es la persona teológica. El asunto de enseñar esta sumisión del apóstol Pablo fue precisamente cambiar vidas. Eso fue lo que enseñó el apóstol Pablo con esta sumisión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Cambiar vidas. Él deseaba que los filipenses supieran
que para tener armonía, para tener paz, para tener unidad, necesitaban ser como Jesús. ¿Ve? Y esto es lo que les está recalcando. Fíjense que, como lo he dicho varias veces en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el apóstol Pablo no les está recriminando su cristianismo a los hermanos en Filipos. Por el contrario, él los alaba mucho y les hace ver la situación de cómo ellos, él se sentía verdaderamente orgulloso de ellos por su obediencia a Cristo Jesús, ¿ve? Pero él les pidió que anduvieran por la senda que ya había andado el mismo Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, quiso que supiéramos que nosotros también debemos observar el sentir de Jesús. Y por eso es que nosotros podemos ver el desafío del Señor para sus discípulos, que es un desafío universal. Quiero que leamos en Marcos capítulo 10, versos 43 hasta el 45. Marcos capítulo 10, versos 43 al 45. Él dice ahí: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es la realidad. Es lo que esto lo está hablando el evangelista Marcos como algo que ya Pablo lo iba a decir posteriormente, cuando ya hasta Cristo había muerto. Recuerden que el llamamiento de Pablo fue posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue un llamamiento muy especial cuando iba camino a Damasco. Él no fue de los 12 discípulos que anduvo en vida con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, fue instruido por nuestro Señor Jesús cuando tuvo el llamamiento. Bueno, el Señor Jesús también dijo, mire, vamos a consultar Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ve? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lamentablemente, muchos de nosotros, por decirlo así, deseamos la corona sin cruz. ¿Ve? Y yo no estoy hablando como contradiciéndome. Por eso es que yo les he hablado de lo nefasto que era la cruz en aquellos tiempos. ¿Ve? Y por eso el Señor Jesús está diciendo claramente esta situación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por eso es que digo que lamentablemente muchos de nosotros deseamos la corona sin la cruz. Deseamos la corona sin obedecer, pues. Deseamos la corona sin hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que seamos fieles, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ve? Él le dice al incrédulo, arrepiéntete y bautízate para perdón de los pecados, y el incrédulo no lo hace. ¿Ve? O sea, tanto está mal el cristiano que se conduce infielmente, como está mal el que no obedece el Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, que en cierto modo nosotros deseamos ser bendecidos, como quien dice, sin ser heridos. ¿Ve? Esa es una situación bien clara.
deseamos la bendición de nuestro Señor sin realmente entender lo que es el sufrimiento, ¿ve? Sin entender lo que es, como quien dice, ganarse el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, hermanos, es realmente difícil aprender a apartar de nosotros nuestros pensamientos. Cuando nosotros queremos pensar de la manera en cómo queremos adaptar nuestro cristianismo o cómo queremos entender el cristianismo, entonces ahí viene el problema muy, muy serio. La interrogante es, ¿estamos nosotros en la senda que lleva al desprendimiento? Yo le digo a usted, yo necesito la ayuda de Dios para hacer mío el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decirle a usted, tal vez usted también la necesite. Realmente nosotros tenemos que comprender que el sentir de Cristo, una vez comprendemos el mensaje que estoy dando, como todas las anteriores lecciones que hemos estado tomando en cuenta en el estudio del apóstol Pablo a los filipenses en esta carta, el sentir de Cristo es galardonado. ¿Por qué digo esto? Porque vemos la exaltación. Es decir, pasamos ahora del sentir de Cristo revelado al sentir de Cristo galardonado. Así comienza el versículo 9. Miren lo que dice. Por lo cual, porque Jesús estuvo dispuesto a humillarse, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que Jesús no se exaltó a sí mismo. En aquellos tiempos, hermanos, un esclavo solo podía ser exaltado por otro. Mire, no hay duda de que en aquellos tiempos habían excelentes esclavos que desarrollaban sus quehaceres con una destreza y cumplimiento a su amo. Pero por muy buenas cosas que hiciera estos buenos esclavos, él nunca podía vanagloriarse, él nunca podía decir, mire patrón, mire todo lo bueno que le he hecho. Él nunca podía exaltarse así de esa manera, sino que tenía que ser exaltado por otro. Entonces, hermanos, Cristo fue exaltado en un solo y grandioso acto. ¿Cuál fue esa exaltación? La exaltación de Jesús incluye su resurrección, hermano. Su resurrección, su ascensión y su glorificación. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba. Él al 50º día, Él fue y ascendió a los cielos, nuevamente a su estado glorificado del cual había venido. Pero el énfasis de este texto es sobre su glorificación a la diestra de Dios, o sea, a la derecha, pues. Él volvió a su condición de Dios. Él, dice la Escritura, que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y lo dice Marcos capítulo 16, verso 19. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Que en el cielo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No podemos realmente saber con certeza qué nombre se le dio. Esto no es realmente tan interesante. Algunos han dicho que es un nombre que solo Dios conoce. Esto es posible, pero en vista de que
el propósito evidente del apóstol Pablo fue exaltar a Cristo en la mente de sus lectores, tal conclusión parece poco factible para ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que sobre la tierra Jesús fue humillado en el cielo. Él es exaltado. Sobre la tierra podemos decir que fue el más vil de los siervos, pero en el cielo Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, nosotros como cristianos lo entendemos. Nosotros como cristianos, si realmente queremos hacer al nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo entendemos. Pero para el mundo, Cristo Jesús sigue siendo igualmente a como Él fue exaltado en aquel tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo no se preocupa por estudiar las Sagradas Escrituras. Yo siempre digo en mis mensajes radiales, y casi siempre tengo como quien dice un eslogan, y les digo, mire, estudie las Sagradas Escrituras, escudríñelas, investíguelas, para que usted realmente entienda la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no estudia la palabra de Dios, difícilmente usted puede entender la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo como del Espíritu Santo. ¿Ve? Yo tengo un hermano en la carne que le gusta hablar mucho de cosas de la Biblia. Le digo, pero hombre, vos te gusta hablar de las cosas de la Biblia, pero no la estudias. Le digo, ¿y cómo nosotros nos podemos poner de acuerdo si estoy hablando con alguien que no agarra las Sagradas Escrituras? Entonces, en vista de que Dios exaltó a Jesús, Él debe ser aclamado por toda la creación. Miren lo que dice en el versículo 10 y 11, pero vamos a ver específicamente lo que dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, doblar la rodilla en el nombre de Jesús equivale a adorarlo. Esa es la realidad. Doblar la rodilla en el nombre de Jesús equivale a adorarlo. No hay nadie, hermanos, aparte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, que merezca el doblar nuestras rodillas ante un ser humano que los mismos hombres lo han elevado a la condición de una persona que tiene poderes milagrosos, entre comillas. No hay nadie. Entonces, tenemos nosotros que confesar que Jesucristo es el Señor, y cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, equivale a reconocer lo abierta y francamente como soberano de todos. Esa es la realidad. La expresión que aquí se escribe, hermanos, los que están debajo de la tierra, probablemente se refiere a los muertos. Mire lo que dice en Romanos en el capítulo 14 y el versículo 9. Romanos capítulo 14 y el versículo 9. Dice aquí de esta manera: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La enumeración en 3 niveles de los que están en los cielos, fíjense bien, los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, constituye una forma llamativa de decir que, en vista de que el señorío de Jesús es un señorío universal, pues, es un señorío cósmico, es un señorío
de todo lo que incluye nuestro planeta y fuera de nuestro planeta, porque Él es el creador del universo. Es decir, todo el mundo en todo lugar debe de confesarlo. Aún aquellas personas que blasfeman en contra de Él, aquellas personas que poco les importa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay muchas personas, y siempre las ha habido, que rehúsan hacer esto, pero al final todos tendrán que reconocerle como Señor y lo harán, lo hayan deseado o no lo hayan deseado. Pero esto, evidente, hermanos, será necesario que se dé el día del juicio final. El pasaje termina con la expresión en el sentido de que todo esto será para gloria de Dios Padre, dice. Gloria de Dios Padre. Es decir, la gloria de Dios es siempre el objetivo, el propósito final de todas las cosas. Será para la gloria de Dios porque cuando el Señor Jesucristo es glorificado, Dios también es glorificado, hermano. Tenemos que entender esto. Además, Dios es glorificado porque por su ejemplo divino Jesús demostró que la verdadera naturaleza de Dios no es como quien dice tomar, sino dar. Y hay un principio bíblico que dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, la bendición del dar es algo que estará siempre plasmada en las Sagradas Escrituras, y qué bueno que este principio se plasmó en las páginas del Nuevo Testamento. Más bienaventurado es dar que recibir. La última parte de este estudio he hablado de la exaltación, pero ahora hablo del ánimo, ¿Qué lección o lecciones habían de aprender los filipenses en los versículos 9 hasta el 11? Bueno, el hecho de que Jesús es Señor debe haber sido una poderosa razón para que ellos siguieran su ejemplo. Yo creo que en estos versículos también está implícito otro incentivo. ¿Cuál es ese incentivo? En vista de que Jesús fue exaltado después de humillarse a sí mismo, si usted se humilla a sí mismo y pone a otros en primer lugar, como Él los puso, al final usted también será exaltado. Este principio se destaca mucho en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ser último ahora, como quien dice, para ser primero después. Algunos objetan esta conclusión al censurar la superficialidad que ven en tal motivación. Sin embargo, tenemos que entender pues que el concepto de galardón se encuentra a menudo en las Sagradas Escrituras. Vámonos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y veamos el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando vamos por la vida, hermanos, cuando hacemos frente a todos los problemas, cuando tomamos decisiones, el Señor desea que siempre consideremos el factor eternidad. El Señor desea que nosotros no olvidemos que nuestra lucha es para la eternidad, y lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 3, donde habla claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta vida es demasiado breve e incierta. Miren, este principio
lo dijo Job en el capítulo 14 y el versículo 1. Job está hablando de esta manera muy clara. Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es decir, que aquí lo que nos está diciendo, que por más años que ya llevemos aquí en esta tierra, realmente el hombre que ha nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Por qué? Porque realmente comparar el tiempo cronológico de nuestra existencia en la tierra no tiene comparación con la eternidad. Entonces, hermanos, al forcejear con opciones deberíamos preguntarnos, ¿qué consecuencias tendrá esta decisión en la eternidad? Si yo realmente no doblo rodilla ante nuestro Dios. Entonces, ¿por qué debemos usted y yo hacer todo lo posible por cultivar ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Por qué no hacer ese esfuerzo, pues? ¿Por qué no hacerlo? Debemos hacerlo para obedecer al Señor, para hacer todo lo que podemos como cristianos y para fomentar la paz y la armonía dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, qué maravilloso es darnos cuenta de que si nos humillamos a nosotros mismos, nosotros también algún día vamos a ser exaltados. Esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Como un resumen de todo lo que hemos venido estudiando aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, puede ser un poderoso impacto en nuestras vidas si le dejamos tenerlo. Esto es como un poderoso rayo de luz del sol. Cuando el sol sale en su mayor esplendor, usted disfruta ese esplendor del sol. Pero el sol puede bendecir nuestras vidas o podemos escondernos de él en una habitación cerrada y oscura y no ver las bendiciones de él. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el sol todavía estará ahí, pero no conoceremos la penumbra y el frío cuando realmente dejemos que el sol brille sobre nosotros. Por eso yo quiero decirle que es mi oración que usted no desestime estas maravillosas verdades que tenemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, sino que las tome como suyas. ¿Por qué? Porque ellas pueden cambiar su vida. Ellas pueden cambiar totalmente su vida si usted toma en cuenta todas estas declaraciones. Por ejemplo, si usted es un cristiano que ha estado siendo rebelde ante el mandamiento que un día obedeció, pues usted tiene que arreglar su vida con el Señor. Pero si usted es una persona que anda en busca de la verdad y todavía no la ha obedecido, también usted tiene que entender que necesita de veras confesar el nombre de nuestro Señor. ¿Pero cómo? No levantando su mano, no teniendo una oración corta por usted y ya lo ponemos como un salvo. La Escritura no habla de esto. La Escritura habla claramente: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La Escritura dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Si ustedes esta mañana escucharon el mensaje de la radio, el hermano Manuel Azucena hablaba de que solo hay una iglesia, no un montón de iglesias, denominaciones. Cristo murió por su iglesia y edificó una iglesia, y quienes obedecen son añadidos a su iglesia. Lea el versículo 41 y verso 47. ¿Ve? Los salvos eran añadidos a su iglesia, no a un grupo denominacional. ¿Ve? Esto es bien claro en la palabra de Dios. Yo le animo pues a que se ponga en contacto con nosotros. Si usted está en otro país o aquí en el nuestro, escríbanos y haremos lo posible, todo lo posible por ponerle en contacto con un siervo de Dios. Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.